Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, domingo 24 de enero, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos invita a reflexionar hoy el Evangelio según San Marcos. Estamos en el ciclo litúrgico B. Meditamos el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 1, versículos del 14 al 20. Nos dice la santa palabra de Dios. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ya se cumplió el plazo señalado, y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento, dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. La segunda parte del Evangelio según San Marcos. La sección del ministerio de Jesús en Galilea. Une el Evangelio de hoy dos perícopas. La primera perícopa es: Jesús inicia su predicación, o el grito de Jesús para el anuncio del reino de Dios. Y la segunda parte, la vocación de los 4 primeros discípulos. No había hecho la reflexión de los días anteriores, pero voy a mencionar un poquitito para ubicarnos cómo la liturgia católica va ubicando las escenas bíblicas para que podamos hacer nuestra y vivir este itinerario litúrgico en nuestra propia vida, este proceso mistagógico. Y en días anteriores leímos una frase donde Jesús decía: no se puede poner el vino nuevo en odres viejos, porque esto se rompe y se echa a perder el vino. Vino nuevo en odres nuevos. O sea, Jesús, que es el vino nuevo, tiene que estar en personas nuevas, en estructuras nuevas. El cristianismo ocupa un lugar nuevo. Y el día de ayer, justamente el evangelio de ayer, que nos decía, trataban a Jesús de que Jesús estaba loco. Jesús estaba carente de sus sentidos. Querían hacer que Jesús sea una persona, entre comillas, normal, porque parecía para ellos una locura esto que Jesús estaba haciendo, porque Jesús estaba quebrando el molde, la estructura, los odres viejos Jesús estaba quebrando. Lo que Jesús estaba haciendo, en otras palabras, es haciendo que quieran matarlo. La gente ya se confabulaba contra Jesús y ya querían matarlo. Entonces, preocupados tal vez por la vida y la salud del mismo Mesías, del mismo Jesús, es que sus parientes se preocupan y van por él. Y hoy en el Evangelio es el ministerio de Jesús en Galilea. Jesús inicia su predicación. ¿Cómo inicia Jesús su predicación hoy? Hay mucha enseñanza en estas dos perícopas del Evangelio de hoy. Tenemos menos de 15 minutos y vamos a tratar de meter la máxima cantidad de enseñanza posibles. Jesús inicia su predicación. Dice la palabra que después de que Juan fue entregado, él marchó a Galilea. Y atención a lo que dice, proclamaba la buena nueva de Dios. Versículo 14, proclamaba la buena nueva de Dios. Buena nueva
que es del griego evangelium, que significa evangelio. Proclamaba el evangelio, buena noticia, anuncio bueno. Proclamaba, que da una connotación de gritarlo con autoridad. Proclamar como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento cuando proclamaban un oráculo del Señor, una proclamación solemne. Entonces Jesús proclamaba que un evangelio, una buena noticia. Versículo 15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, convertíos y creed en la buena nueva. Son 4 cosas. Primero, el tiempo de Dios se ha cumplido. El tiempo de Dios, el plan de Dios, esto que Dios planeó desde el principio. Leemos en el Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio, de lo que Él ya anunciaba. El evangelio de Dios, la buena noticia, el plan perfecto de Dios ha llegado a su plenitud. El tiempo, como dice Gálatas 4, el tiempo, llegado la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. El plan de Dios se está realizando. Y dice seguidamente, y el reino de Dios ha llegado. ¿Y qué es el reino de Dios sino hacer la voluntad del Padre? Lo que decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El tiempo de Dios se ha cumplido. El plan perfecto de Dios se está realizando. El reino de Dios ha llegado. Jesús es la personificación del reino de Dios. En Él se está cumpliendo el tiempo perfecto de Dios y Él es la presencia misma del reino de Dios. Pues Él mismo lo dijo: no lo volveré a beber en la última cena del fruto de la vid hasta que se cumpla todo. El cumplimiento de todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento se da justamente en Cristo. Por eso Él en la cruz va a decir: ya todo está consumado, cuando bebe la última copa del vino. Entonces esa es la voluntad del Padre. Jesús en la cruz cumple la voluntad perfecta del Padre. Por eso dice: el tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Seguidamente dice: convertíos. Ahí llevamos la tercera palabra. La primera es: el tiempo de Dios se ha cumplido. La segunda es: el reino de Dios ha llegado. Y el tercero es: convertíos. Esta metanoia, este cambio de actitud. Pues cambiando de actitud es como podemos vencer el pecado, dejando de hacer lo que estábamos haciendo mientras dábamos la espalda a Dios y la cara al pecado. Ese cambio de actitud, ese cambio de la manera de relacionamiento, tanto con Dios como con nuestros hermanos, es la metanoia, el cambio de actitud. Del griego, metanoia, del griego, convertíos. Y la cuarta palabra: y creed en la buena nueva. Dijimos que buena nueva viene del griego evangelium, o sea, del evangelio. Creed del griego pistebo, que quiere decir confiar en. Entonces, ¿confiar en qué? En el evangelio. Poner tu confianza en el evangelio. A eso nos llama la palabra de Dios. Seguidamente, en la siguiente perícopa, la vocación de los 4 primeros discípulos. Jesús se encuentra con 2 hermanos que estaban haciendo sus actividades laborales cotidianas, como tú y como yo, viviendo su vida normal. Jesús se hace presente y los llama. En el griego original que se escribió el evangelio, la palabra para el llamado es: vengan detrás de mí. Pónganse detrás de mí, vengan tras de mí. Y en la segunda parte, cuando llama a los siguientes hermanos, a los hijos de Zebedeo, nuestro evangelio va a terminar diciendo: al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él, detrás de él. La palabra entonces es ir detrás de él. Ir detrás de Jesús. En eso consiste el llamado, en eso consiste la vocación de los discípulos. Este es el llamado de los 4, la vocación de los 4 primeros discípulos de Jesús, que va a ser el núcleo de los 12 apóstoles, el círculo cercano de Jesús. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la vocación del discípulo? Ir detrás de Jesús. Esa palabra se va a repetir también a lo largo del evangelio según San Marcos. Y en el capítulo 8 va a haber una parte donde Jesús va a anunciar su pasión. Luego Pedro lo aparta. Dice en el capítulo 8, versículos 33.
32-33 del Evangelio según San Marcos siempre dice: Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy de cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. En otra versión dice: tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Pero la palabra clave es: apártate de mí, detrás de mí. Apártate y ponte detrás de mí, dice la palabra, Satanás. Jesús lo que le está diciendo a Pedro es: yo te llamé para que estés detrás de mí. Ahora te estás poniendo enfrente de mí. Estás cuestionando que yo vaya a Jerusalén a dar mi vida, a padecer y a morir en una cruz. Tú lo que quieres es persuadirme de la cruz. Me quieres apartar de la cruz. Y eso no es obra de Dios, eso es obra de Satanás. El rehuir de la cruz es obra de Satanás, no de Dios. Eso es lo que tú quieres. Por eso Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque eso de rehuir de la cruz es obra de Satanás. Ponte detrás de mí, le dice Jesús. O sea, tu lugar es estar detrás de mí, mantener los ojos fijos en el Maestro y seguir al Maestro. Esa es la vocación del discípulo. Aquel que siga a Jesús es ir tras Jesús. Entonces, Satanás es lo que quiere eso. La vocación del discípulo, la función donde debería estar Pedro es detrás de Jesús, siguiendo a Jesús. Luego, en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, el último milagro que hace Jesús antes de ir a Jerusalén, antes de la entrada triunfal a Jerusalén, es la pericopa de la sanación del ciego de Jericó. Y como dice al final de la escena de la pericopa de la sanación del ciego de Jericó, dice: Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Y siguió a Jesús. Lo mismo que dice Jesús al iniciar. Ese síganme, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Ponte detrás de mí. El ciego de Jericó es sanado y va detrás de Jesús. Se pone detrás de Jesús como un discípulo más. Entonces, hoy aprendemos el anuncio del reino de Dios, cómo lo ha transmitido Jesús, las 4 palabras claves en el anuncio del Evangelio, de la buena nueva que trae Jesús, y aprendimos la vocación de los 4 primeros discípulos. Entonces, bien podemos decir hoy a Jesús que ha tenido un gran detalle con nosotros al llamarnos a ser discípulos suyos. Por eso es bueno decirle a Jesús: Señor, qué detalle has tenido conmigo al llamarme. Qué detalle, Señor, cuando me llamaste. Jesús, qué detalle. Fuerza, que Dios te bendice. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije: aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que